Bienvenidos al tema número 89 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a analizar la séptima de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia que se llama Laodicea. Encontramos la descripción en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Así que aquí vamos a analizar hoy la séptima y última iglesia, tal como Dios una vez estableció un séptimo y último día. Aquí estamos analizando la séptima y última iglesia, tomando en cuenta que las 7 iglesias son cartas proféticas, símbolos de tiempos proféticos asignados a diferentes épocas de la historia cristiana. Sabemos que la Odisea corresponde al tiempo del fin, a la última iglesia antes del retorno de Jesucristo. Y hoy vamos a ver su condición y su carácter. Y en el siguiente tema vamos a ver su aplicación profética. Hoy nos vamos a dedicar más a ver su problema, pues su problema de la Odisea es un problema muy serio y muy grande. De todas maneras, antes de leer la descripción de la Odisea, quisiera contarles un poquito acerca de la ciudad de Laodicea de la antigüedad. Laodicea estaba a 70 kilómetros al sur de Filadelfia, de aquella iglesia que hemos analizado en el tema pasado, y Laodicea era una ciudad muy rica. Era una ciudad que tenía tierras muy fértiles, donde tenían muchos animales que criaban. Era una ciudad orgullosa, una ciudad que era realmente un paraíso para los hombres de negocio. Era una ciudad autosuficiente, una ciudad que tenía actividades de comercio, actividades bancarias. Tenían ellos en la ciudad un elaborado sistema bancario, de tal manera que inclusive los laodicenses tenían su propia moneda, en la cual también ponían los símbolos de sus divinidades locales. Ellos no necesitaban ayuda externa. Estaban orgullosos y autosuficientes, de tal manera que una vez, cuando en el año 61 después de Cristo, había un devastador terremoto en toda la región, Laodicea no solicitó ayuda al gobierno romano, sino decidió, con recursos propios, reconstruir la ciudad por su propia cuenta. Eso era el carácter de la autosuficiencia de esta ciudad orgullosa. Ellos producían una lana negra muy suave y sedosa, muy cara, que ellos utilizaban para fabricar una vestimenta muy fina que vendían. Porque ellos tenían una floreciente actividad, industria textil también. Ocurre que también Laodicea tenía mucha fama por su facultad de medicina, pues ellos tenían una planta que crecía allá en esa región y con esos ingredientes locales ellos fabricaban un colirio medicinal para los ojos y lo exportaban y les fue muy bien económicamente con su industria. Una característica importante para entender la Odisea es que a unos pocos kilómetros al sur ellos tenían aguas termales, bien calientitas. Y esas aguas termales las traían a la ciudad mediante un acueducto, y cuando esa agua llegaba a la ciudad, estaba tibio. Además estaba con sulfuros y era muy desagradable para la boca. Era un agua tibia, sulfuroso, desagradable para beber. Toda esta situación histórica, geográfica y la que acabamos de analizar nos da a entender algo del carácter que Dios quiere darnos a entender en la aplicación profética de la Odisea en su época final de la cristiandad. Ahora sí vamos a leer Apocalipsis 3, 14 al 21 para leer la descripción de la Odisea antes de entrar a su interpretación. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí, el Amén,
El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos en esta descripción el cristianismo autosuficiente, tal como decía en el versículo 17, en la primera parte, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tremenda situación. Ahora, acerca de la Odisea, Dios no dice nada positivo. No hay aquí ninguna alabanza, sino solamente palabras duras de su condición, pero también un importante llamado al cambio, a la reflexión de la iglesia de la Odisea. Ocurre que los laodicenses son personas autoengañadas. Piensan que están muy bien, piensan que no tienen necesidad de nada. Jesucristo se presenta a los laodicenses en el versículo 14 de esta manera: yo soy el testigo fiel y verdadero. Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero que conoce fielmente su condición. Ante los ojos de Dios nada es oculto. Dios sabe muy bien que tras la fachada de autosuficiencia hay lamentablemente gran perdición. Entonces el Señor, aquí en el versículo 15, dice: yo conozco tus obras. Yo sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor hace realmente un diagnóstico desagradable de la condición peligrosa de perdición de la Odisea. Es la séptima iglesia, es la última iglesia, es la última parada, es la iglesia del fin. Es la iglesia antes que venga Jesucristo. También el Señor se presenta a esta iglesia en el versículo 14 como el Amén. Dice aquí, he aquí, el Amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús se presenta aquí a esta iglesia como el Amén, como la última palabra. Sabemos nosotros que el Amén es como el cumplimiento de las promesas o también de las oraciones. El Amén es el final, la palabra final. Y en ese sentido el Señor se presenta no solamente como el primero, sino también como el último. No solo como el alfa, sino también como la omega. Ahora, la palabra amén viene de una raíz, de una palabra antigua, emet. Y emet también es traducido como verdad. Al decir Jesucristo, yo soy el amén, podría también decir yo soy la verdad. Amén, verdad, proviene de la misma raíz, emet. Ahora ocurre que en Isaías capítulo 65, también el Señor dice que es el Señor, que es el Dios del amén. Vamos a verlo en Isaías capítulo 65 y aquí en el versículo 16 y 17 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad
se bendecirá. Se podría traducir esto también en el Dios del amén, pues es la misma raíz, emet. Y sigue diciendo, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, por el Dios del amén jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y a continuación en el versículo 17 hace referencia a la creación, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. En ese sentido, tal como en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea, después de decir el Señor que Él es el amén, o también la verdad, hay una directa alusión hacia la creación. En Apocalipsis 3, versículo 14, era así. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Igual como aquí en Isaías 65, 16 y 17, cuando habla del Dios de verdad, de la verdad, el Dios del amén, y luego habla inmediatamente de la creación. Lo que Dios nos quiere dar a entender es algo muy importante. Estas referencias de la creación en ambos versículos donde se menciona al Dios del amén, al Dios de la verdad, en ambos versículos directamente la referencia a la creación. Entonces Dios nos quiere dar a entender que Él es el Dios de la creación. Él es el Dios del comienzo y del final. El Dios del alfa y de la omega. El Dios, el primero y el último, el fin. De esta manera, Él da a entender que Él es el Dios presente siempre. Siempre está ahí. Tal como nos prometió cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esta manera, al analizar la Odisea, vemos también que esta iglesia que aparece al final de la historia humana es también aquella iglesia la más cercana de la venida de Cristo, tal como indica Apocalipsis 3, versículo 20, donde Jesucristo se presenta a la puerta. Yo ya estoy a la puerta y llamo. Es la iglesia que más cerca presenta a Jesucristo. Ya lo presenta a la puerta, muy cercano. Y no solamente esto, golpeando la puerta se lo presenta el Señor Jesucristo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. En ese sentido, también tenemos un paralelismo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Cantares. También ahí el amado está a la puerta y llama. Quiere entrar también ahí. En Cantares, si buscamos capítulo 2, Cantares 2, versículo 8 y 9. La voz de mi amado dice, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas. Y a Cristo a la puerta. Y también un poquito más tarde en Cantares 5, versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado. Entonces, tal como en el libro de Cantares, en el Apocalipsis, el amado, Cristo a la puerta. Y tal como en Cantares, la persona que está dentro tiene que abrirle la puerta. Tal como en Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es maravilloso. Jesús está a la puerta, el fin está cerca. Pero la Odisea no está lista, no está preparada. Está en una condición de perdición, en una condición donde Dios tiene que vomitarla si continúa así. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 24, la Biblia habla también y relaciona la puerta con la cercanía de su retorno, con su venida inminente. Mateo capítulo 24, versículo 33. Jesús dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas las señales que se iban a cumplir en el fin, dice el Señor, conoced que está cerca a las puertas. En relación a las señales del tiempo del fin, está el mensaje cuando veis que todo esto ocurre, está a las puertas, ya está a punto de entrar. Marcos capítulo 13, versículo 29, algo muy parecido.
Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cristo cerca. En la Odisea llegó el momento de la inminente venida de Cristo. También Apocalipsis 3, cuando habla relacionado con el retorno de Cristo, nos da otra simbología que refuerza este concepto. Está en Apocalipsis 3, versículo 20, donde Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué cosa? Y cenaré con él y él conmigo. El concepto de la cena es un concepto que también refuerza el concepto del retorno de Cristo. La cena, la comida, un símbolo de la reunión final en el cielo, la gran esperanza de sentarnos por fin con Cristo en la mesa. Fíjense, Marcos capítulo 14, versículo 25. Marcos 14, versículo 25. Jesús dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Y también en Lucas capítulo 13, donde el Señor dice en el versículo 29, en relación a su retorno, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. Está hablando de todos aquellos que se salvarán a nivel mundial, a nivel global, de todas las naciones. Dice, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios para comer. El banquete, la comida como símbolo de la reunión final, el símbolo de la esperanza del reino eterno de Dios, del cielo, de la vida eterna, la resurrección, la reunión con Cristo. Por fin, después de tantos siglos y milenios, y después de tantos imperios, después de tantas guerras e injusticias, después de tantos sistemas religiosos engañosos, por fin Jesucristo en las nubes de los cielos. El banquete de la reunión final también es un tema principal en el Apocalipsis. En Apocalipsis 2, versículo 7 nos habla, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo que acabamos de leer, si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. La esperanza final de comer allá con el Señor en el paraíso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa, su iglesia se ha preparado. Y dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús dice, estoy a la puerta, entraré, cenaré con él. Entonces todo el Apocalipsis tiene este contexto también de la comida, del banquete, de comer con el Señor en relación a su retorno. Apocalipsis 22, versículo 2 también. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. ¿Quién de nosotros quiere estar ahí en ese banquete celestial? Yo quiero estar ahí para comer con el Señor. Pero para alcanzar eso, debemos abrir la puerta, debemos permitir que Dios haga su obra en nosotros, laodicenses, para que nosotros podamos entrar con Él. Para poder entrar por la puerta celestial, tenemos que abrir primero la puerta de nuestro corazón. Vamos a ver esto en unos instantes, es muy bonito. Dios aquí se presenta como el Dios que quiere tener una relación íntima con su hijo, con su pueblo, pues la comida también es símbolo de la intimidad entre personas, entre conocidos, una intimidad en la relación. La comida misma es un acto de reunión. Allá en el Medio Oriente, la gente se sentaba juntos en el piso para comer. La gente compartía de un mismo plato y comían con sus manos. La gente compartía. Y Dios utiliza todos estos símbolos para darnos esperanza. Ahora, la esperanza es de Dios.
Eso es lo más importante, lo más interesante aquí. Y tiene la esperanza que el ser humano la abra. Eso es muy precioso. Él, dice el versículo 20, es el que toca la puerta. Dios es el que espera pacientemente. Dios se humilla esperando pacientemente para que se le abra la puerta. Para que tú y yo le abramos la puerta. Dios con humildad, con paciencia, con amor, toca y espera que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón como laodicenses. Y esto realmente es impresionante y nos muestra el gran amor y la misericordia de Dios para con un pueblo, con una situación espiritual que está tan desesperada. Dios es el que debe ser invitado a entrar. Imagínense, nosotros debemos invitar a Dios a entrar, a Jesucristo a entrar en nuestras vidas. Ocurre aquí de que en la iglesia anterior, la iglesia de Filadelfia, Dios dio el primer paso. Si volvemos a la iglesia anterior, la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículo 8, dice el Señor: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces Dios dio el primer paso. A la iglesia anterior de Filadelfia, Dios ya abrió la puerta celestial. Y ahora, a la última iglesia, la que le sigue a Filadelfia, la iglesia de Laodicea, ahora Dios dice que nos toca la puerta a nuestro corazón. Y ahora nosotros debemos abrir una puerta. Dios da siempre mi primer paso. Primero Él abre la puerta celestial. Y ahora Él nos invita a que nosotros también abramos una puerta, la puerta de nuestro corazón. Entonces el Señor nos llama a un cambio. Dios nos llama a un arrepentimiento. Después de varios versículos de fuerte reprensión, desde el versículo 15 al versículo 19, donde dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios dice, yo te amo, laodicense. Aunque tú no lo sabes, aunque tú piensas que estás bien, aunque tú estás en una condición tibia espiritualmente, de tal manera que tendré que vomitarte de mi boca, pero yo te amo. Y porque yo te amo, quiero que tú cambies. Quiero que tú te arrepientas, dice el Señor. Quiero que tú adquieras la verdadera riqueza, oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y también colirio para que veas, para que puedas reconocer tu condición y cambiar. Es muy bonito de que el Señor enfoca la solución de una manera muy clara, muy directa. Dios nos ofrece una triple solución para la iglesia de Laodicea. Pero primero profundizaremos un poquito más en el problema que tiene Laodicea. Tenemos que entenderlo bien. Ahora, el problema de Laodicea es, como dice en el versículo 17, en la primera parte, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que el problema es que Laodicea no siente la necesidad de cambiar. La iglesia se cree justa. Y es justamente lo que significa Laodicea. Laodicea, el nombre indica pueblo justo. Esta iglesia se siente justa, autosuficiente, sin necesidad de cambiar. Y lo más drástico y dramático es que Cristo está fuera de su corazón. Cristo está fuera de la puerta. Está aún afuera tocando, queriendo entrar al corazón individualmente de las personas, de los seres humanos que consisten en esta séptima y última iglesia. Es dramático. La iglesia se cree justa. Fíjense lo que pasó en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5,
Jesucristo dijo algo impresionante. Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquí estamos viendo de que el Señor, a los que se creen justos, tiene un gran problema para salvarlos. Porque en su justicia propia, en su autosuficiencia, con los ojos cegados para ver su real condición, no permiten que Cristo se acerque y haga un cambio en sus corazones y en sus vidas. Dice Jesús, por eso yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, a pecadores que reconocen que están mal, que reconocen que necesitan arrepentimiento. Ojalá nosotros seamos entre ellos, que reconozcamos nuestra condición y que nos demos cuenta que necesitamos arrepentimiento, que nos demos cuenta que somos pecadores. Fíjense, la historia clásica está un poquito más allá, en Lucas capítulo 18. En Lucas 18, el versículo 9 al 14, que es la parábola del fariseo y el publicano. Y dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dijo esta parábola, personas que confiaban en sí mismos como justos. Oh, yo soy justo, yo soy recto, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo ya estoy salvo. Yo no tengo necesidad, ya estoy bien. Pero él está mal. El otro también está mal. Él está muy mal. Esta condición de fariseo es la que Jesús aquí describe y entonces ocurre muy triste lo que era la condición de aquel fariseo. Pero el publicano, aquel pecador, él dijo en el versículo 13 al final, sé propicio a mí, pecador. Yo, sé propicio, ten misericordia conmigo. Yo soy un pecador. Entonces, el otro, lamentablemente, tenía una forma de ser muy diferente. Él decía, en el versículo 11, el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ahí estaba señalando a aquel pecador arrepentido. El fariseo había seguido diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano. Pero la condición del otro era muy diferente. Del publicano, él decía de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces, la condición de la Odisea es parecida a esta. Una iglesia autosuficiente que no cree que no tiene necesidad de nada, que todo está bien y no sabe, no es consciente que está muy mal. Ahora, esta carta profética a la Odisea enseña que toda riqueza de la ciudad, la riqueza material, física, al fin y al cabo es inútil. El consejo que Dios le da en el versículo 18 de comprar oro refinado en fuego para ser rico de una forma espiritual, no la riqueza material. También que se vista de vestiduras blancas para vestirte, símbolo de la justicia divina. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, pues los laodicenses están en una situación de pobreza espiritual y de desnudez espiritual. ¿Sabemos lo que significa en la palabra de Dios la desnudez espiritual? Eso es terrible. Eso significa no estar siendo recubiertos con la justicia divina. En otras palabras, es una condición en la cual aún el perdón de Dios, la reconciliación no ha tomado cuenta. Aún uno piensa, como los laodicenses, que ya está reconciliado con Dios, cuando en realidad sigue desnudo, aún no ha sido recubierto con las vestiduras blancas de la justicia del Señor Jesucristo. Es una condición terrible. Y también Dios había aconsejado en el versículo 18 que se ponga en los ojos colirio para ver ¿qué?
para ver su condición, para ver la verdad. Y también entonces la iglesia en el versículo 17 dice el Señor, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabe, es una situación realmente trágica. No es consciente que está en pobreza espiritual, que está sin la justificación divina, desnudo. No sabe que está ciego. Es lo más trágico, que no sabe que está ciego. Su autoestima la ciega. Ahora, el primer paso para resolver este problema, el primer paso que Dios utiliza para que la iglesia de la Odisea tenga esperanza es hacerle entender su condición, para que el miembro de la Odisea se dé cuenta y reconozca su condición para poder ver su propia desdicha, para poder ver su propia tragedia espiritual. ¿Y por qué Dios quiere que abra los ojos y reconozca y se arrepienta? Porque Dios dice en el versículo 19, yo castigo a todos los que amo. Yo amo a cada uno de los laodicenses, dice Dios. Pero el amor de Dios no significa todavía que yo me salve. Aunque Dios me ame, no necesariamente me voy a salvar. Pues, aunque Dios me ame incondicionalmente, si yo no reconozco mi situación, no pido perdón, no lo confieso al Señor, no me arrepiento de corazón, no cambio, no permito que Cristo entre en mi corazón y sigo creyendo que soy justo y recto y bueno y no tengo necesidad de nada, entonces Dios no puede salvarnos a la fuerza. Dios solo puede tocar la puerta con mucha paciencia, durante mucho tiempo, con mucha insistencia. Él no se deja por vencido. El Señor toca, toca, toca y toca. Porque Dios es un Dios de amor. Ahora, las riquezas de la Odisea lamentablemente provenían de una fuente equivocada. Dios ve sus riquezas de la Odisea como basura. Así las considera Dios. Pues estas riquezas que tiene la Odisea no son de Dios. Porque las riquezas que sí son de Dios, Dios le ofrece a la Odisea en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Es decir, deja atrás todo lo que has conseguido por otra fuente, una fuente equivocada. Consíguelo ahora de mí, de Dios. Y entonces, si el cristiano, si el ser humano, si el laodicense deja de buscar en la fuente equivocada las riquezas, sino comienza a buscar las riquezas en el lugar correcto, hay esperanza. Dice el Señor, que de mí compres. ¡Qué bonito! Ahora, ocurre que el Señor Jesús quiere entrar, visitarnos, entrar en nuestro corazón y nos quiere traer un triple regalo. Lindo triple regalo. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, colirio para que veas. Cuando Jesús nació, ¿quién es el que recibió regalos? Jesucristo. ¿Cuántos? 3. Pero cuando Jesús quiere entrar en tu vida, el que quiere traer a ti 3 regalos. Pero tú tienes que abrirle la puerta. Entonces Él entrará y Él hará la obra. La obra de quitarnos la venda para que ya no seamos ciegos espiritualmente es obra de Dios. La obra de ponernos vestiduras blancas, Dios también lo hace. Y también la obra de darnos oro refinado en fuego, simbólicamente, también es de parte de Dios. Nosotros no tenemos nada. Nuestra condición es triste. Ahora la iglesia de la Odisea quizás tenga muchos éxitos en las empresas aquí en la tierra, inclusive en empresas misioneras, en empresas administrativas, quizás también en éxito en empresas y proyectos eclesiásticos. Y todo este éxito terrenal del crecimiento de la iglesia, nuevas iglesias, más escuelas, más casas, más ganancia de almas, más distribución de aquello. Todo esto, esta situación de éxitos puede ocultar de la vista la condición pésima en la cual está la iglesia. Es algo realmente muy preocupante.
El problema de la Odisea es realmente su indiferencia, su ignorancia hacia su condición espiritual. Lo bueno es que después del diagnóstico que realiza el Señor, en el versículo 16, después de decir, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerden que la Odisea, el agua que fluía hacia esa ciudad en la antigüedad, era un agua tibia y lleno de sulfuro, era desagradable para la boca, causaba náuseas, uno tenía que vomitarlo si uno tomaba eso en su boca. Es la condición. El Señor Jesucristo ama a su iglesia, como dice el versículo, quiere salvarla, es la última fase. Cristo está a la puerta, pero el Señor Jesús le da náuseas la condición nuestra. Le da náuseas la condición de la cristiandad. Le da náuseas la condición de nosotros en lo personal, en nuestra espiritualidad. Y el Señor nos va a tener que vomitar de su boca. Si es que no ocurre que abrimos la puerta y recibimos este triple regalo, este cambio verdadero en la espiritualidad. Ocurre que este símbolo que estamos viendo de la condición espiritual de la iglesia y de la Odisea es un símbolo de perdición. Ser vomitados de la boca no es un símbolo de salvación, es un símbolo de perdición. Todos encajamos de alguna manera en este perfil si no logramos que Dios realice este cambio milagroso en nuestras vidas para convertirnos calientes. Ahora, la solución para la Odisea está más allá de las soluciones humanas. De todas maneras, la solución es divina, pero también nosotros tenemos que jugar un rol muy importante para la solución de este problema. Solo hay una cosa que debemos hacer nosotros, es abrirle al Señor la puerta y también, como dice el versículo 18, comprar del Señor estas cosas. ¿Qué significa comprar del Señor estos tres regalos? Ahorita lo vamos a ver. De todas maneras, antes de analizar este punto, hay que recordar en el versículo 20 que nosotros debemos abrir la puerta por dentro. Jesús llama, Él ha hecho el primer paso, llama, golpea la puerta, llama con insistencia, pero debemos nosotros abrirla. Recuerden que en el capítulo anterior, en los versículos anteriores de la iglesia de Filadelfia, Dios ya abrió la puerta del cielo. Él abrió la primera puerta y ahora nos invita. Ahora abre tú tu puerta de tu corazón. Si tú abres tu puerta de tu corazón, la puerta del cielo ya está abierta. Falta solo que tú la abras. Muy interesante. El problema de la Odisea, la causa de queja en el versículo 15 es que porque es tibio, dice. Yo conozco tus obras, dice el testigo fiel, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibieza espiritual, perdición. No son fríos, no son calientes. Los tibios carecen del fervor religioso, de la devoción. En el momento final de la historia humana. Es lo más trágico. Es interesante aquí que menciona una palabra, la palabra de obras, donde dice el Señor en el versículo 15, yo conozco tus obras. Y en relación a sus obras de la Odisea dice, no eres frío ni caliente, sino tibio. Ahora, en relación a las obras, la falta de las buenas obras, en Apocalipsis 19, versículo 8, cuando había hablado del remanente de la iglesia que va a ser salva, aquella que va a participar de la gran cena de las bodas del Cordero, cuando su esposa se ha preparado, en el versículo 8 de Apocalipsis 19 decía, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, fíjense, limpio y resplandeciente. Aquí vemos la condición del remanente, de aquellos laodicenses que se ponen las vestiduras blancas, que Dios puede acceder a su corazón. Ellos están vestidos de este lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En otras palabras, estas vestiduras blancas representan las obras justas de los santos. Muy interesante. Ahora, el vestido blanco, las acciones, las obras justas de los santos. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros
realice esta situación y experimente una transformación. Lo que vemos aquí en la Odisea es algo parecido a lo que Dios había descrito en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. En Mateo 25, versículo 1 al 13, lo pueden leer en sus casas, nos habla de las 10 vírgenes en el contexto del tiempo del fin. Y esas 10 vírgenes eran una representación de la condición de la iglesia. Todas las 10 vírgenes esperaban al Señor, esperaban al Señor. Pero, ¿qué pasó? 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. 5 sí las tenían aceite en sus lámparas, eran las prudentes. Las otras 5 eran las insensatas. De afuera, externamente, las 10 parecían igual. Las 10 lo esperaban al Señor. Las 10 tenían lámparas. Las 10 eran vírgenes. Pero 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas, 5 no tenían aceite en sus lámparas. Aceite en la palabra de Dios, símbolo de ¿qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. 5 de ellas tenían Espíritu Santo. Las otras 5 no tenían, pero por fuera parecían igual. Porque cuando tú ves una lámpara, tú no ves si tiene aceite o no tiene aceite, pero a medida que pasa la noche, la gente comienza a encender sus lámparas. ¿No es así? Cuando ya entra el sol. Y de repente, ahí sí se distinguió la diferencia. De repente, 5 las prudentes encendieron sus lámparas, tenían luz para terminar de esperar al maestro. Y las otras 5 querían encender y se dieron cuenta, no tengo aceite. Todo el tiempo de preparación perdieron. En vez de estar pidiendo al Espíritu Santo que entre en su vida, que haga una transformación, que los reforme sus caracteres, lamentablemente creían, Cristo va a venir, tenían lámparas, todo bien. Exteriormente todo igual, pero interiormente, lamentablemente, no había preparación. Y algo así vemos en la Odisea. La Odisea que es tibia, que cree que todo está bien, cree que tiene aceite, que está esperando al Mesías. Es la última iglesia, esperando el retorno de Cristo, pensando ser rico, pensando que todo está bien. Pero lo que falta es Espíritu Santo en sus corazones, que hace la transformación de sus caracteres, de sus vidas, a una vida espiritual real y no a una vida tibia, engañosa. Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo muy interesante cuando el Señor Jesús dice en Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Qué interesante. La Biblia en total nos menciona aquí 3 condiciones espirituales de la iglesia. Ojo, no del mundo. Esas 3 condiciones son de la iglesia, son los hijos de Dios. Porque la Odisea simboliza, representa la última fase de la cristiandad antes del retorno al Cristo. Lo que estamos viendo aquí es que Dios nos muestra 3 condiciones espirituales: caliente, tibio y frío. Caliente, pienso que es bastante sencillo para averiguar. Es un estado de celo intenso por el Señor, un fervor gozoso de la verdad, de la palabra de Dios, un amor sincero y realmente una vida espiritual a la altura que Dios quiere que se tenga. El tibio, lamentablemente, carece de este celo. Tiene falta de este fervor en su corazón. No hay esta abnegación. No está llevando así la cruz. No testifica tanto. Está lamentablemente satisfecho en su condición. Ojo, los laodicenses no son hipócritas. Ellos, dice la palabra de Dios en el versículo 17, a la mitad, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, los laodicenses son sinceros. Creen de verdad que están bien. Están cegados. Realmente son sinceros, son honestos. No son hipócritas. Piensan que está bien su condición. Los tibios. En el versículo 17 entonces dice, ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes
que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Realmente los tibios, al no ser frío ni caliente, son una mezcla entre frío y caliente, son tibios. Ahora son una mezcla. Ellos por un lado aman las cosas de Dios, pero también aman las cosas del mundo. Por un lado tienen tiempo para Dios y sus cosas, también tienen tiempo para dedicarse a los placeres del mundo. Piensan que pueden ser salvos en su condición de pecado, que Dios milagrosamente en el futuro va a arreglar todo. Hacen buenas obras, pero también a veces hacen cosas mal, a veces maldicen, a veces bendicen. Están en una mezcla, no han sido todavía convertidos de verdad. En otras palabras, todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Como cuando Jesús le habló a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Este hombre estaba toda su vida en la verdadera iglesia de aquel entonces. Y entonces Dios le dijo, tienes que volver a nacer también del Espíritu. Entonces no solamente es una condición externa, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, oro también, canto, yo creo en Jesucristo, si de vez en cuando a alguien le hablo, es mucho más el verdadero cristianismo. El cristianismo caliente como lo expresa la Odisea. Ahora lo interesante es que aquí le dice a la Odisea, en el versículo 15, al final, ojalá fueses frío o caliente. Parece que los fríos no serán rechazados, porque Dios dice, ojalá fueses frío o caliente, porque ser frío es mejor que ser tibio. Frío, por si acaso, no significa una abierta impiedad mundanal. ¿Por qué? Porque si fuese eso, entonces obviamente sería rechazado inmediatamente. Es decir, el frío es una condición dentro de las condiciones espirituales de la iglesia cristiana. Y de alguna manera es mejor que el tibio. Ahora, ¿cómo es que ser frío es mejor que ser tibio? Frío, una persona fría siente su necesidad, se da cuenta de su condición real, reconoce y sabe que no está viviendo a la altura que debe. El frío sabe que todavía le falta. El frío no es indiferente en su condición, no está contento con la forma en que está viviendo. El frío siente la falta de la entrega total al Señor todavía. El frío siente la falta de preparación, siente que le falta todavía la conversión genuina, pero él la busca, la anhela, él quisiera estar caliente, siente su necesidad de Jesucristo. Eso es el frío. Por eso preferible, Cristo dice, es ser frío, porque si tú eres frío te das cuenta que tienes que cambiar. Y es mucho más fácil para un frío cambiar que para un tibio, porque el frío reconoce, se da cuenta, sabe. Pero el tibio no se da cuenta, no siente su necesidad. Entonces, para los fríos hay esperanza. Claro, para los tibios también. Pero para los fríos es más fácil que ellos puedan conseguir este triple regalo de Cristo. Ahora, los fríos, hay más anhelo de conseguirlo, de alcanzar este cambio. Entonces, esta amonestación y la recomendación que da Jesucristo en el versículo 18, donde Él dice, yo te aconsejo que de mí, de la fuente verdadera, correcta, compres oro refinado en fuego para seas rico. Rico verdaderamente, no rico materialmente como los laodicenses, sino rico espiritualmente. Para que tengas vestiduras blancas para vestirte, que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí Dios nos está hablando de la riqueza espiritual verdadera, el oro refinado en fuego. Ahora, algo parecido a lo que pasó en la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 9, donde Dios decía a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A Esmirna, ellos tenían el problema opuesto al problema de la Odisea. Los de Esmirna eran pobres materialmente, no tenían muchos bienes en la tierra, pero eran ricos en espíritu. Y los laodicenses están al revés.
tienen más una riqueza terrenal, pero una pobreza espiritual. Ahora, al decir Jesucristo, yo te aconsejo de que de mí compres. ¿A qué se refiere comprar? Se refiere aquí el comprar tal como lo expresa en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 1, donde el Señor dice, a todos los sedientes, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios quiere que vayamos a Él y compremos simbólicamente, adquiremos del Señor sin dinero, sin necesidad de recursos humanos. No, el más rico y el más pobre, hablando ahora de dinero, simplemente tiene que acercarse al Señor y pedir que Él le dé. Y Dios nos va a dar, porque es su promesa, es lo que Él quiere hacer, lo que Él promete. Consíguelo de mí, dice. Y si nosotros vamos a Cristo, lo conseguiremos. ¿Seremos ricos en qué? Ricos en fe, porque el oro está relacionado directamente con la fe. Fíjense cómo lo describe Santiago 2, versículo 5. Santiago capítulo 2. Versículo 5. Es una pregunta, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Herederos del reino. Ricos en fe. Nosotros sí somos ricos y aceptamos a Jesucristo por fe, porque somos herederos del reino. En ese sentido, inclusive Dios, cuando venga a su reino eterno y nos dé la corona de oro, seremos también ricos literalmente, pero no estamos tras esa riqueza, estamos tras la riqueza espiritual. El otro viene por añadidura. Entonces, ricos en fe. ¿Qué más dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 7? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Hablando de la esperanza viva, para una herencia, aquí está la herencia que nos ha prometido por fe, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo 7 dice, y presten mucha atención, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Aquí nos indica que nuestra fe es como el oro, pero aún mucho más. Y dice, debe ser sometida a prueba por el fuego. Tal como en Apocalipsis 3, a la Odisea, dice el versículo 18, oro refinado en fuego, para que sea rico la fe verdadera. Lo que Dios quiere aquí darnos a la Odisea es la fe verdadera, refinado en fuego. Fuego, símbolo de qué? Símbolo también de la prueba. Tal como los amigos de Daniel tuvieron que entrar al horno de fuego de Babilonia. Cuánta fe necesitaban para esa situación y salieron refinados como oro. Ahora, estaban ahí con Cristo. Job, capítulo 23, versículo 10, dice algo importante al respecto. Libro de Job, capítulo 23, versículo 10, dice el versículo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará. ¿Qué necesitamos en la prueba? Fe. Entonces, en la fe, en la prueba, en el fuego, si nosotros soportamos, salimos como ¿qué? Como oro refinado. ¿De quién recibimos la fe? Es uno de los dones de ¿quién? Del Espíritu Santo nuevamente. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para que tengamos fe, soportemos las pruebas y de esta manera seamos refinados como oro puro para el Señor. Entonces dice también en Apocalipsis 3, versículo 18, que de mí compres vestiduras blancas. Ahora, ¿cómo es nuestra vestidura? En Isaías 64 lo describe. Nuestra condición, nuestra vestidura está terrible. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice.
Caímos todos nosotros como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como el viento. Trapo de inmundicia. Esa es nuestra condición real. Pero un poquito antes, una página antes, en Isaías capítulo 61, versículo 10, nos muestra la transformación, el cambio de vestimenta. Y dice a la mitad del versículo, porque Dios me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Dios me vistió con ropas de salvación, con manto de justicia. Dios es lo que Él quiere hacer, justificarnos, quitarnos este problema espiritual de encima, recubrirnos con mantos de justicia, igual como Adán y Eva después de pecar en el jardín de Edén. ¿Qué es lo que Dios hizo? Después del pequeño juicio que hizo con ellos, entonces les vistió de túnicas de pieles, dice Génesis 3:21, si no me equivoco. Entonces los revistió de túnicas de pieles, ¿de qué? De ovejitas, de corderitos, y fueron revestidos nuevamente con el perdón de Dios. Nuevamente se reconciliaron con Dios, estaban otra vez recubiertos con la justicia divina, recibieron el perdón porque ese cordero que murió en su lugar de Adán y Eva ya prefiguraba a Cristo en la cruz. Ya era el primer sacrificio representando y prefigurando a Jesucristo en la cruz. Y de esta manera ellos fueron recubiertos. Y así nosotros debemos ser recubiertos también. Ahora ocurre que en Job 29, versículo 14, dice la palabra. Job 29, versículo 14. Me vestía de justicia, dice, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en la fase final de la historia humana, para salir de la condición lauricense. Ahora, para terminar, Apocalipsis 3 también nos habla de que el tercer regalo que Él nos quiere dar, el tercer requisito que necesitamos para salir de la condición lauricense, es también el colirio para que veamos, para ungir nuestros ojos. ¿Qué es el colirio que necesitamos en el fin de la historia humana? Está en Salmos 119, versículo 18. Aquí nos dice lo siguiente: abre mis ojos, es decir, haz que yo pueda ver, que ya no sea ciego, abre mis ojos y miraré. ¿Y qué cosa miraré? Las maravillas de tu ley. La Odisea, el cristianismo en la fase final está ciego hacia los mandamientos de Dios. Está ciego hacia el requisito también, que es la obediencia fiel de la voluntad divina. Pero aquí Dios quiere que la Odisea abra sus ojos y pueda ver. Y hay una cosa más, que nuevamente aquí encontramos el símbolo del Espíritu Santo. Pues solamente el Espíritu Santo no me puede abrir los ojos para que yo vea. Solamente Él. San Juan capítulo 16 lo describe de esta manera. San Juan capítulo 16, versículo 7, donde Jesús dice que enviará un consolador que enviará a nosotros el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, abrirá los ojos de la gente para reconocer qué es pecado, transgresión de la ley, qué es justicia, qué es juicio. Habrá un juicio, hay una justicia que es la norma de justicia, la santa ley de Dios, y según ella seremos juzgados. Todo esto es la obra del Espíritu Santo. Y el versículo 13 también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos quita la venda de los ojos para reconocer y ver pecado, justicia, juicio, los mandamientos de Dios, el juicio celestial, la preparación. Las 10 vírgenes con aceite, 5 de ellas con aceite en sus lámparas, porque han permitido que estas obras ocurran en sus vidas. El Espíritu Santo nos habla a la conciencia. No debes hacer esto, no debes hacer aquello, esto está mal, pero esto sí debes hacer. Entonces, gracias a esta obra, nosotros podamos reconocer, reflexionar,
reconocer la condición, pedir perdón, confesarnos, arrepentirnos y así cambiar nuestras vestiduras viles por las vestiduras de la justicia divina, al ser quitado la venda de nuestros ojos. Y así avanzamos aprendiendo en las pruebas la fe y cada vez somos más refinados como el oro. Y de esta manera, queridos amigos, hermanos, los calientes de la Odisea, los que finalmente obtuvieron el oro, las vestiduras blancas y el colirio, están descritos en Apocalipsis 14, versículo 12. En Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Los santos porque han sido recubiertos con vestiduras blancas. Los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. El colirio en sus ojos, ver y poder ver la santa ley del Señor. Y también dice aquí, y los que tienen la fe de Jesús. Y la fe refinará el oro en el fuego. Aquí estamos viendo a los calientes de la Odisea. Para terminar, quiero decir que los laodicenses no son censurados por sus doctrinas, muy importante, pero esto vamos a entender mejor en el siguiente tema, donde vamos a ver la aplicación profética de la Odisea. Hoy estamos viendo más su carácter. Los laodicenses en Apocalipsis capítulo 3 no son censurados por tener doctrinas falsas o vivir en engaño, pues no se los acusa de una Jezabel en su medio, como por ejemplo la iglesia de Tiatira. No se le acusa por tolerar las doctrinas de los Nicolaitas o de Balaam, como fue en otras iglesias anteriores. Ellos tienen una creencia correcta, tienen una doctrina sana. Su problema es que se conforman con eso, se conforman con la verdad. Conocemos la palabra de Dios, conocemos las profecías, conocemos la verdad acerca del retorno de Cristo, el santuario celestial, el estado de los muertos, la ley, santo sábado. Conocemos muchas cosas, pero es una forma sin eficacia. Descuidan el poder espiritual del Espíritu Santo. Tal como 1 Corintios 13, 1 al 3, donde dice, si tuviera fe y si tuviera profecía y si supiera toda la ciencia y todo, pero si no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve al laodicense estar en lo correcto, estar en la verdad, si lamentablemente no haya transformación interna por el Espíritu Santo. Pero Dios ama a la Odisea. En el versículo 19 le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo. La Biblia dice en Proverbios 3:12 que el padre que ama castiga a su hijo. Dios castiga, ¿por qué? Porque ama. Dice, arrepiéntete. Igual como Dios había dicho a Éfeso en el capítulo 2, versículo 5. Y recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Igual a la iglesia de Sardis, Dios había dicho en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Aguárdalo y arrepiéntete. Y nuevamente a Apocalipsis 3, versículo 19, a la iglesia de la Odisea también dice, sé celoso y arrepiéntete. Cambiar, reconocer, volver atrás. Cristo aparece en el versículo 20 a la puerta tocando, humillándose. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo está Cristo en la puerta tocando? Días, semanas, meses, años, décadas. Tocando la puerta de mi corazón y la puerta del corazón, con tanto amor, pero con mucha esperanza e insistencia. Él sigue tocando porque sigue creyendo, teniendo fe de que tú le vas a aceptar, que tú vas a abrir tu corazón, que le vas a dejar que Él entre al 100% y cambie tu vida y que seas salvo, que cambies de frío a caliente o de tibio a caliente. Dios es así. Cuando nosotros tocamos una puerta y nadie nos abre, ya perdemos la paciencia después de 1 minuto, 2 o 5 minutos y nos vamos. Pero Jesús no, tiene una paciencia divina y toca nuestra puerta durante semanas, meses, años, hasta que tú decides, entra Señor Jesucristo, sálvame, cámbiame. Yo quiero ser salvo, yo quiero cenar contigo, tal como dice aquí el versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Haré con él la Santa Cena. ¿Saben lo que significa la Santa Cena? La reconciliación. Me reconciliaré contigo. Vas a ser salvo, hijo mío, dice Dios. Solo abre la puerta. Yo ya abrí la puerta del cielo. Ahora abre la puerta de tu corazón. Amén. Eso es un llamado a cada uno de nosotros de entregar nuestra vida al Señor. Si todavía no le abriste la puerta del Señor Jesucristo, ábrela. Toma la decisión y di, yo quiero ser salvo. Yo quiero que el Señor entre en mi vida y me cambie. No quiero perderme. Es tu decisión. Por eso dice en el versículo 20 Jesucristo, si alguno oye mi voz, si alguno quiere, yo toco, pero no voy a forzarte, nunca te voy a obligar, porque el carácter de Dios no es dictadura, no es tiranía, es libertad. Libre albedrío, condicional, depende de ti. Tú tienes que abrirle la puerta, nadie más. Y si tú la abres, serás salvo. Libertad, libre albedrío, Apocalipsis 22, versículo 17, donde Jesús hace el último llamado, diciendo, aquí en la palabra de Dios, el último llamado de la Biblia, Apocalipsis 22, 17, el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven también. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera. ¿Quién? El que quiera. ¿Qué cosa dice? Tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuánto nos cuesta? Nada, ni un centavo, el más rico, el más pobre, todos pueden acceder, el que quiera, condicional. Si no quieres, pues no abres la puerta. El Señor seguirá tocando todavía un tiempo más, hasta que termine la gracia, y ahí dejará de tocar tu puerta. Y ahí ya terminó la gracia. Ahí ya Dios cerró la puerta del corazón. Ahí es donde Dios cerró la puerta del arca de la antigüedad. La gente seguía, no sabía que ya estaba perdida. Es cosa muy seria. Pero para terminar, la promesa al vencedor. La promesa a aquel que vence, Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor nos ofrece a los vencedores sentarnos en su trono. Tal como Él se sentó en el trono de su Padre. ¿Para qué te sientes en un trono? Para reinar. Dios quiere que los vencedores reinen con Él un día, tal como lo describe también Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, Dios nos promete sentarnos con Él en su trono. No hay una promesa más grande. Nosotros somos totalmente indignos. ¿Cómo es posible? Pero Él nos lo ofrece, nos lo promete. Es por eso que es la verdad. Y entonces Él dice, el que vence como yo he vencido. Y aquí está la clave para las 7 iglesias. En las 7 iglesias, a las 7, Dios decía, al que venciere, de cada una de las 7 fases de la cristiandad. Para cada cristiano, desde la época apostólica hasta que venga Jesucristo, es la misma cosa, vencer. Y ahora al final dice, al que venciere, pero como yo he vencido. Ahora, ¿qué, cómo y de qué es lo que ha vencido Jesucristo? La Biblia nos enseña claramente, Juan 16, 33. ¿Qué es lo que venció Jesucristo? Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, ¿a qué? Al mundo. ¿Qué es lo que venció el Señor aquí del mundo? ¿A qué se refiere? Está en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero Él fue vencedor. Y ahora Dios también quiere que nosotros también seamos vencedores, con la ayuda y el poder de Dios y el Espíritu Santo. Tú y yo también podemos vencer. La promesa es de Dios, no es idea mía. El que vence como yo he vencido. El que también resiste a la tentación. Orad para que no entráis en tentación. En cada tentación, dice la Biblia, hay una ventana por la cual se puede escapar. No estamos obligados a caer. No estamos obligados a pecar. El diablo nunca te puede obligar a pecar.
y Dios nunca te puede obligar a vencer. Ese punto está en nuestra decisión, si recurrimos a Dios o si no recurrimos a Él en la tentación y caemos. En ese sentido, debemos nosotros vencer para también obtener todas las promesas de Dios. Terminamos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Es una promesa. Si todavía no lo hemos experimentado, pero estamos conscientes de nuestra condición y sabemos que aún no vivimos a la altura que debíamos vivir y somos conscientes de las cosas que todavía estamos haciendo mal, somos fríos y hay mucha esperanza, mucha esperanza. Pero si estamos aquí sentados y decimos, a mí no me afecta el sermón, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con el mundo, con la iglesia, yo no tengo necesidad, ahí estamos en un gran problema. Pero si sentimos nuestra necesidad, hay esperanza y salvación. Todavía la puerta de la gracia está abierta, todavía Dios nos ofrece la salvación, el triple regalo sigue tocando tu puerta ahora, hoy, esta noche. Y todavía la seguirá tocando hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en el cual termina el juicio celestial y se cierra la gracia. Así que tomemos nuestras decisiones y permitamos que Dios entre, tome control y comencemos a ser vencedores también. Y poder un día sentarnos con Él allá en el gran banquete y también en su trono. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.